Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Vamos a estar hablando de lo que pasó esta semana en la Argentina. Primero vamos a hacer un paneo muy breve de la situación de Estados Unidos con Juan. Contanos qué pasó esta semana y para que nos dé el programa para hablar más que nada de todas las noticias que tenemos a nivel local. Sí, tal cual. Tuvimos mucho acá en Argentina, emisión de bontes, los nuevos bonos que se emitieron afuera, tuvimos noticias de todo tipo, algo de blanqueo, reservas. Así que bueno, arranquemos un poco por Estados Unidos, así lo sacamos rápido, porque no hubo mucho, sí un evento importante que es el hecho de que, por un lado, tuvimos dos factores. Por un lado, Trump que sumó nuevas ahora amenazas a la Unión Europea con poner tarifas. Pero bueno, por otro lado, como que la situación se alivió un poco ante una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que un poco le invalidan todo esto que él quiere hacer de las tarifas. Porque lo que dicen es, si las tarifas son unilaterales, que vos le pones a otro país, eso no sería legal. Y bueno, entonces el mercado respiró un poco en ese sentido. Era una de las principales preocupaciones, al menos en el corto plazo la principal. Y después, como venimos diciendo, en el largo, bueno, tenés problemas de déficit fiscal de fondo y otras cuestiones. Pero bueno, hoy por hoy lo que más mira el mercado es eso. Y Aportó claridad, digamos, al mercado. aportó claridad, el mercado como que lo festejó un poco, por así decir. Tuvimos varios días buenos, estuvo ese ruido al medio de las tarifas a la Unión Europea que trajo algo de volatilidad, pero en general, bueno, el mercado está llegando otra vez a máximos. Estuve viendo a algún analista que dice que hoy estamos en máximos del S&P y que por ahí, bueno, están empezando a recomendar desarmar algo de la cartera, si bien podemos de última explayarnos en algún programa que tengamos un poquito más de tiempo, el S&P como índice y todo lo que implica en términos de largo plazo, pero estaban como recomendando empezar a visualizar algún otro mercado que de última, en ese escenario preguntarte qué pensabas vos. Bien, sí, a ver, el mercado está volviendo a la zona de máximos. Puede ser, depende de cómo se lo mire. Con la mirada que teníamos hace un par de semanas de una situación casi catastrófica, sí, está caro, pero bueno, pues creo que el mercado en cierta medida tiene una postura bastante optimista. Veíamos, creo que fue el martes, que salió el índice de confianza del consumidor, que siempre decimos que es importante porque te marca como el sentimiento que hay en Estados Unidos sobre el futuro del país. Y volvió a niveles previos a todo este evento de las tarifas, volvió a niveles de marzo. Bueno, creo que le falta un poco todavía para recuperarse, pero la suba es importante. Es como que el mercado dice, esto prácticamente ya pasó, digamos, o lo peor ya pasó, esto se va a arreglar en algún momento. Y bueno, eso responde, digamos, a la suba de los índices. Después uno puede estar o no de acuerdo con esa postura, pero un poco es lo que está viendo el mercado. Bien. Creo que sí, igual es interesante. Yo no sé si sería tan categórico en decir que hay que salirse de Estados Unidos o algo así. Sí que el riesgo sigue estando, entonces bueno, uno de última bajar la exposición para bajar el riesgo o pasarse, como siempre decimos, a activos un poco más defensivos, porque el riesgo latente está. Pero también se está mirando mucho a otros mercados como Europa, que vienen de valuaciones mucho más atractivas, no está tan caro el mercado. Y es una oportunidad, sobre todo en términos de diversificación, así que sí, muchos portfolios managers están tomando esa postura, pero son rotaciones como más chicas, no es más que chico. Venden la mitad del portafolio o todo y se van, ¿no? Es algo más progresivo. Y en este contexto de cierta tranquilidad también anduvieron bien los activos locales, pero sobre todo tenemos otros drivers más de mediano plazo muy relevantes, como es por ejemplo la emisión del nuevo bono, el Bontes. Esta semana sí salió el tema del Bonte, bueno, lo que es una emisión, una colocación que se hizo por unos $1.000 millones. Se convalida una tasa del 29,5%. En términos de tasa efectiva, eso representa un 31,5%, si no me equivoco. Tasa fija en pesos, ¿no? Tasa fija en pesos, ¿sí? Digamos, el bono es tasa fija en pesos a 2030 con una opción de put, es decir, un ejercicio de venta en el 2027, lo cual implica que el inversor que esté ahí adentro puede salirse ejerciendo esa opción antes de las elecciones del 2027, con lo cual lo vuelve bastante atractivo. Los datos de color de la emisión de ese bono, que lo veníamos conversando, es que, implicó, el gobierno se le venció en la fecha de ayer,
se le vencen 8 billones, ¿sí? Aproximadamente en términos de pesos. De esa colocación se roleó el 100%, pero el dato ahí es que de ese vencimiento de deuda en realidad se termina roleando el 90% de la deuda, el 10% se inyecta y se coloca este bono por 1.000 millones, lo cual implicó una compra de reservas. El resultado es una compra de reservas, es decir, el Banco Central acaudaló un mayor nivel de reservas y por otro lado inyectaste una determinada cantidad de pesos a la economía por ese equivalente. Claro. Con lo cual fue como una emisión. ¿Sí? Hubo una emisión, una compra de reservas fuera de lo que es el mercado cambiario. Entonces no te genera ninguna... no te genera una volatilidad ahí en el mercado único y libre de cambios. Claro, o sea, lo que haces, pasando en limpio para ir desglosándolo un poquito, que sí, lo vamos a estar hablando durante bastante tiempo, lo que hizo el gobierno fue, se vencían 100, bueno, hay una parte de toda la deuda que emitiste para cubrir esos vencimientos, hay una parte que la emitiste recibiendo dólares, sí, entregaste bonos, y a su vez hay otra parte, ese pedacito nuevo, digamos, que vos cambiaste, lo cancelaste. O sea, hay una parte de deuda en pesos que vos la pagaste. La cancelaste, la pagaste y ahí es cuando haces la inyección de pesos a la economía. Claro. Entonces el resultado final de todo ese despiole es: inyectaste pesos a la economía, te llevaste reservas y roleaste una gran parte de la deuda que tenías en pesos, que es el 90% más o menos. Claro, bien. Y además lograste hacer una primer colocación en el mercado internacional, que decíamos que es súper importante para el gobierno lograr esto. Pero bueno, esta es como una primera colocación. Creo yo que lo más importante es poder rolear la deuda en dólares al plazo más largo posible. Es un objetivo del gobierno hoy el acceso al mercado internacional, más en la coyuntura en la que estamos viviendo hoy. O sea, donde el gobierno tiene que salir a cumplir ciertos objetivos con el Fondo Monetario. Ahora para julio, después en diciembre, como que vamos a un escenario medio de... Bueno, ya empecé a escuchar la palabra waiver en un montón de diarios, y bueno, pero tiene que ver con esta cuestión de ver cómo el gobierno va a ir manejando los objetivos de acumulación de reservas. Claro. Ya lo dijimos la semana pasada, el tema del repo, sí, que es uno de los potenciales usos que se le va a dar. Bueno, justamente, o sea, el objetivo principal es acumulación de reservas por unos 2.000 millones de dólares. De esos 2.000, ya los primeros 1.500 no irían como cómputo de ese objetivo de acumulación, claro, sino que irían los 500. Entonces es como que estamos lejos. Le sumamos el título nuevo, ¿sí? El Bonte. O sea, todavía nos faltan 4.000 millones de dólares faltarían para el 13 de julio, si no me equivoco. Claro, es nada. Y perdón, te llevo un poquito antes. Explícanos qué es un waiver, por ahí para el que no está tan metido en la jerga. Y bueno, justamente por qué lo pediríamos, por así decirlo. En términos más llanos es simplemente pedir que te flexibilicen las condiciones del acuerdo con el fondo, ¿sí? Y que te la dejen pasar, digamos. Que te la dejen pasar, ¿sí? Que te dejen pasar esto para más adelante, en donde, bueno, tendrás que hacer algún descargo diciendo cuáles han sido los impedimentos de esa situación y cómo lo vas a poder, entre comillas, refinanciar. Entonces como que se hace la vista gorda de esa situación particular. A ver, de todas maneras, el mismo problema lo tendrías en diciembre. Entonces, y el otro día, en una de las entrevistas que le hacen a Caputo, no sé en qué evento ya, pues estuvo hablando en varios lugares al mismo tiempo, un poco lo que él dejó entrever es de que el acceso al mercado internacional, al mercado de crédito internacional, está más cerca de lo que parece, y por este otro lado uno podría interpretar que va a ser post-elecciones ahí antes de diciembre. Sí, nosotros hablábamos de inicios del año que viene, que es justo, idealmente tendría que ser en enero, cuando vos tenés que pagar deuda, que hay vencimientos ahí. Los otros vencimientos grandes antes son en junio, pero bueno, es muy pronto, no vamos a llegar, creo. Perdón, julio, creo que es, o junio. Julio. Creo que no vamos a llegar, pero bueno, es un punto importante, como decíamos antes. Para eso necesitas un riesgo país más bajo. Diría menos de 400 puntos idealmente, con lo cual es un recorrido. Pero en cierta forma quizás una buena elección de parte del gobierno quizás puede aportar a bajar el riesgo país un poco más. Yo creo que eso va a ser vital, porque un poco el plan macroeconómico y la reforma estructural que va a implementar el gobierno en pos de haber ganado las elecciones va a ser lo que te va a terminar haciendo que ese riesgo país comprima. Nosotros venimos hablando, creo que hace 2 capítulos atrás, de que no daría la pauta
de que el hecho de que, de que se acumulen reservas vía endeudamiento vaya a ser algo que te vaya a comprimir el riesgo país de per se. No es una acumulación de reservas virtuosa. Es simplemente acumular vía deuda, no es una compra genuina de dólares que uno va a hacer al mercado único y libre de cambios por producto de una exportación. En este sentido, ¿vos crees que tomar esta deuda es bueno, es malo? Porque siempre tenemos la idea, los argentinos, de, viste, no, endeudarse está mal. Ante la duda, vos lees que el gobierno se endeudó y por ahí mucha gente que se asusta. A ver, en ese escenario siempre es una herramienta más que tiene el gobierno, el tema de la emisión de deuda. Yo creo que está un poco demonizado acá, pero porque el mercado de crédito internacional, bueno, en el caso particular nuestro, viene de un historial bastante complicado. Y sumarle a eso, que bueno, ese prontuario que ha ido generando la Argentina ha hecho de que se le vaya cerrando esa posibilidad. Un riesgo país altísimo, obviamente que ya ahí no es ni siquiera una opción el acceso al mercado de crédito. Tener una tasa que honestamente no tiene ni siquiera sentido pagarla, ya no. Entonces es como que se ha demonizado la herramienta. En algún punto es positivo que el gobierno pueda tener ese acceso porque le genera mucha estabilidad, digamos, en términos macroeconómicos, y en cualquier país normal funciona que ante un vencimiento de deuda simplemente se toma nueva deuda y se patea para adelante la pelota. Entonces, a ver, no es algo que vaya a ser que sea algo malo, todo lo contrario, ¿sí? El tema es que se generen las condiciones macroeconómicas para que ese riesgo país comprima de forma tal de que ese acceso sea barato, claro, de que sea competitivo, de que a vos te sirva. Si no, de lo contrario, terminás, a ver, cualquier acuerdo con cualquier organismo internacional, que no va a ser el Fondo Monetario Internacional, porque en un escenario donde vos no corrijas las variables no te van a prestar. Entonces, por eso también las conversaciones, los programas de la semana pasada y la otra fueron un poco en ese escenario. El Fondo Monetario Internacional generó condiciones de forma tal de que le permitan al gobierno llegar. Se le dio una flexibilidad adicional. A ver, está todo muy lindo con el tema del recorte del déficit fiscal, pero queda un montón de recorrido por delante. Quedan un montón de reformas, un montón de cuestiones. Venimos hablando de la importancia de bajar impuestos para poder mantener la competitividad de la economía sin necesidad de tener que de alguna manera empujar el dólar a subir, porque hoy por hoy el tipo de cambio se mantiene en estos niveles y sería un error meter la mano, digamos, la vez que tenés todo medianamente estabilizado. Y ahora para hacer eso, sí o sí necesitas una elección ganada. Claro. Para aprobar una reforma de ese estilo. Sí, tal cual. Para poder bajar impuestos, para tener mayoría en los congresos, yo creo que eso es vital. Sí, mientras tanto, por ahí, como justamente decíamos, tenés los mercados de deuda cerrados o tenés el objetivo de tratar de volver, mientras tanto, como que tenés que ir haciendo ingeniería financiera muy fina y, por ejemplo, buscar soluciones creativas, como el caso del Bontes, que en este escenario donde los inversores extranjeros les cuesta confiar, digamos, y les tenés que armar algo interesante. Por ejemplo, el Bontes tiene estas particularidades de tener un put, por ejemplo. Es decir, que vos podés pedir un rescate de la deuda anticipado para mayo de 2027. Llegada esa fecha, vos podés pedir que te lo paguen antes o dejarlo, digamos, no lo ejerces y lo tenés hasta el 2030. Siempre, obviamente, está el mercado secundario para venderlo de última. Pero son pequeñas cositas que hacen que el inversor de afuera diga, bueno, capaz que vale la pena, porque me están dando algunas protecciones o algunos beneficios. El put, después el tema de la tasa, me parece que la tasa... Y a ver, en ese sentido, hacerte un comentario, porque un poco el comentario del este último, vamos a decir, día, porque es muy reciente la noticia, fue de que justamente al convalidar esa tasa, el gobierno de cierta manera buscó, justamente, a ver, no fue por un objetivo de desinflación, ¿sí? No buscó convalidar una tasa más baja, sino que lo que simplemente buscó es una renovación de deuda. A lo mejor priorizó el hecho del acceso al mercado de crédito y el hecho de acaudalar la reserva que tiene en el Banco Central. Pero no buscó, no hizo esa puja, digamos, en términos de tasa para salir a generar una expectativa de baja de tasa y baja de inflación. Sí, tampoco es una emisión tan grande. No es tan grande. Una tasa del 30%, pensemos, para ponerlo en perspectiva, pensemos que, por ejemplo, es si un bono SER que ajusta por inflación de más o menos un plazo así medio largo te está rindiendo en torno a un 10. En torno a un 10, sí. Significa que te están dando 20 puntos de implícita. Claro, de inflación implícita, que es la inflación anualizada esperada más o menos para el año que viene, por ejemplo.
Con lo cual, Claro, si vos compras un bono SER, digamos en términos de tasa más inflación, te va a rendir un 30% nominalmente. claro, el año que viene, si proyectamos un escenario de desinflación, Entonces el título SER te va rendir en menos. esa línea. Claro, entonces con desinflación el SER te rendiría menos, con lo cual este bono podríamos decir que salió un poquito caro o con una tasa un poco más alta, pero es lo que decías antes. Bueno, es también lo que un te incentivo. generaría el atractivo a vos como inversor, Tal decir, cual. bueno, voy y me suscribo en un bono como este. Tal cual. Y después por otro lado tenés otro riesgo a solucionar, porque yo creo que acá con este bono, cuando vos se lo planteas a un inversor de afuera, creo que hay dos cosas que se le vienen a la cabeza, que son una, el decir, che, pero yo estoy poniendo dólares, después en algún momento me los quiero llevar esos dólares, con lo cual tenés un riesgo, digamos, de restricciones que el gobierno puede poner en el futuro. Ahí tenés el put. Para eso tenés el put, y después tenés el riesgo cambiario del el precio de ese tipo de cambio que vas a pagar, Sí. que para eso te compensan con una buena tasa, un poco alta, digamos, que te dé cierta espalda para aguantar una suba del dólar. Y bueno, y hay otra parte que ese riesgo lo tenés que asumir, porque Sí, sos obvio. inversor y bueno, no te podemos dar todo armado, ¿no? Algo de riesgo Sí, tenés sí, que sí, asumir, sí. y más para semejante tasa. De hecho, en línea con esto, te sumo un dato que cuando vos calculás, si vos calculás el precio máximo del dólar, porque suponiendo Claro, esta que banda puede, a superior, ver, si hubiese una devaluación abrupta hoy, decís, bueno, vas al techo de la banda, que Claro. es el precio que tenés hoy. si proyectás ese techo de la banda para 2030, cuando vence el bono, te da un tipo de cambio, creo que era 2.600, y vos con este bono ganarías 10 puntos, 12 puntos en dólares por encima de eso. O sea que en el peor escenario, digamos, de el dólar vuela, te llevas un 10-12%, que es la misma tasa que te da un bono en dólares directamente, con lo cual me parece que es bastante atractivo Claro. para el Siempre y inversor. cuando el régimen cambiario sea el mismo que tenemos hoy, que es un escenario, digamos, de flotación con bandas, donde se va actualizando el 1%. Claro. En ese escenario, si incluso el dólar está más abajo que ese tope de 2.600, es más ganancia Es más que hacer ganancia. el inversor. Perfecto. Me parece que está bien estructurado para hacerlo interesante y como vos decís, quizás la tasa podría haber salido un poco más baja y capaz que sí, pero la realidad es que necesitas ese incentivo para que entre el inversor de afuera, ¿no? Después, en líneas generales, yo por lo menos creo que fue una buena maniobra, por lo que vos decías, se acumulan reservas, logras emitir deuda, perdón. Sí. Sí, a ver, va en línea con los objetivos que tiene el gobierno. El otro día, en ese escenario, Caputo largó, lo manifestó en en uno de estos eventos en los cuales estuvo, de que nosotros lo habíamos hablado y lo habíamos hecho mucho énfasis hace un mes atrás, de que pareciera de que el gobierno no tiene el objetivo de acumular reservas y comprar en el piso, porque un poco lo que se empezó a conversar en la City fue que, bueno, el gobierno tendría que llevar el tipo de cambio al piso de la banda para poder salir a comprar, si manifestó que no va a comprar dentro de la banda. Y en ese escenario el otro día, bueno, ahí aportaron bastante más claridad y iba en línea con lo que habíamos hablado nosotros acá. El gobierno no tiene intenciones de acumular reservas. De hecho, no le interesa intervenir en el mercado cambiario. A lo mejor tiene mucho más interés en tratar de sanear este tema del acceso al mercado de crédito para poder tener una proyección para adelante, más que el hecho de acumular reservas. Sí, ahí tenés yo le veo un pros y contras, obviamente, a esto de no intervenir, porque vos decís, no intervengo en el MULC, en el mercado de cambios, no compro reservas. No con lo compras cual, a un dólar, que vamos a decir, de última, a ver, está bien, digamos. claro, el problema es que quizás podría pasar que si el gobierno sale y compra, todos dicen, esto es el piso. Sí. Y entonces generaste una mala señal y después temas de volumen, quizás querés comprar mucho más de lo que podés en términos de volumen y movés el precio para arriba. Entonces, lo único que tiene te su queda por ahí, complicación. veo yo, son herramientas como esta de, bueno, la intervención en el FX, en futuros, que no se manifestó como tal, pero quedó ahí. Sí, eso hay que aclararlo. Siempre se van publicando los datos de un mes previo, creo que es, de tiempo, digamos. Con lo cual ahora estamos viendo posiciones viejas del central, pero sí hubo intervención en futuros, que fue uno de los últimos datos. Y bueno, son las herramientas que te van quedando, digamos, para tratar de influir en el tipo de cambio de una manera, no sé si decir limpia o no, pero... A ver, es convalidar tasas en las licitaciones que tienen cada 15 días,
es el Tesoro haciendo política monetaria. Claro, creo que ese es un punto súper importante que estaría bueno que lo expliques. ¿Por qué decís esto? ¿Por qué hoy la política monetaria la está llevando el Tesoro? Si bien en Argentina el Tesoro, el Banco Central, todo se maneja como una misma caja, la realidad es que no es lo normal que el Tesoro... A ver, no está interviniendo, el Banco Central no está interviniendo en materia cambiaria, en lo que tiene que ver justamente con la compra y venta para reserva del central, en el MULC. Entonces, a ver, hoy por hoy las señales en términos de mercado, sobre todo en materia de política monetaria, las está enviando el Tesoro vía una de las herramientas, esto que estábamos hablando nosotros, licitaciones. Cuando vos tenés un vencimiento de deuda en pesos, el gobierno al licitar una determinada tasa, lo que está haciendo es al mercado mandarle que esa es la tasa, vamos a decir, entre comillas, de referencia. Después puede pasar que no haya la cantidad de suscripciones suficientes, pero hasta ahora el mercado viene convalidando esas tasas y por otro lado el Tesoro siempre busca ir mejorando eso, mejorando en términos de plazo, en términos de tasa, etc. Entonces es como que en algún punto está haciendo política monetaria con eso. Sí, además porque tiene el colchón de liquidez que tiene en la cuenta en el Banco Central. Ese giro de utilidades del que veníamos hablando, exactamente. Bueno, que lo conversamos, fueron 12 billones, si no me equivoco. Sí, y cuando pagas deuda, inyectas dinero a la economía, cuando tomas más deuda de la que se vencía, absorbes, y de esa manera ese rol normalmente lo hacen los bancos centrales. Por las dudas que alguien no nos haya escuchado antes, ese giro de utilidades fue un giro de utilidades que se hizo del central al Tesoro, en el cual, a ver, se tomó vamos a decir, como una especie de emisión, que es una plata que quedó ahí, mientras no se use no implicaría una emisión per se, pero está ahí la plata dando vuelta. Entonces, pero son herramientas que hoy pasaron a ser manejadas por el Tesoro. Entonces, sí, de hecho, sí, ahora se emitió un poquito por esto que decíamos antes. Se pagó una parte de la deuda en pesos, entonces ese dinero pasó a circular a la economía. Y al final, en cualquier país normal, el Banco Central, cuando compra divisas, emite pesos, o sea, emite la moneda local y aumenta la cantidad de dinero de esa economía. Acá, a través de todo este mecanismo del Bontes y demás, lo que hizo, ese rol lo cumplió el Tesoro, porque emitió un bono que recibió dólares a cambio de ese bono y después, por otro lado, pagó bonos en pesos y emitió pesos por ese lado. Por eso es lo que decíamos de esta compra de reservas de manera como implícita. Sí, por fuera del mercado cambiario. Por fuera del mercado cambiario. A ver, no quieren intervenir en el mercado cambiario porque van a llevar volatilidad a ese mercado. O sea, si salen a comprar, va a generar un ruido. O sea, toda compra, toda oferta y demanda de divisas hoy te va a mover ese tipo de cambio. Y eso te puede impactar en inflación. Y eso te va a impactar en inflación. Pero queda la puerta abierta a que eso pase. El concepto hoy es el de una estabilidad nominal de la economía, donde hay que tratar de que no se mueva nada y de que esto llegue así. Lo van a hacer en la medida que haya flujo. Bien. En ese escenario te diría, para repasar poquito lo que sería la curva de peso en materia local y materia soberana de renta fija, esos son los drivers digamos, los fundamentos que se vienen manejando en el transcurso de la semana. En ese escenario, si uno creyera que a la economía sí le va a ir bien, de que el gobierno va a ganar las elecciones, de que va a haber una compresión de riesgo país de acá para adelante y de que todo esto va a finalmente salir de la situación que venía para atrás, cualquier bono en materia soberana es bueno, ¿sí? GD41 son bonos que al tener más duration lo que te van a hacer es que ante un escenario positivo va a subir una suba de precio muy fuerte. Pero por otro lado tiene mucho más volatilidad. Claro, también va a bajar más, o sea, va a ser el que más sube, pero también el que más baja. El que más baja. Y porque es el más largo, justamente, entonces tiene un riesgo implícito mucho más grande. Si uno quisiera algo más corto, los GD, que esta semana el GD30 contra el AL30, el AL30 en materia local, si no me equivoco, estaba 3% menos, con lo cual, era bastante atractivo el subirse a una AL30, pagarlo un poco más barato, si bien estás en un régimen digamos local, ¿sí? Porque no es ley extranjera, eso era bastante atractivo. ¿Qué es lo que tiene positivo? Amortización corta. Entonces, pero son alternativas que uno tuviera. Sí, ahí te sumo algo para tener en cuenta con el G30, sobre todo, digamos, si uno quiere adoptar una postura conservadora y lo comparas, por ejemplo, contra un Bopreal que te vence en el 2027. Si bien el 2030 son 3 años después, pero por el esquema de amortización que tiene el bono, tiene una duration similar. Es decir, que vos vas a cobrar una buena plata antes del 2027,
como para que valga la comparación, por así decir. Claro. Lo que tiene el G30, creo yo, es que tiene un poco más de riesgo de default respecto de los bonos más largos, en el sentido de que siempre vos tenés cuanto más largo, más riesgo. Pero en este caso particular de Argentina, por la situación, por el perfil de deuda, tenés un poquito de riesgo adicional de default en los 30 que los otros. No significa que haya una probabilidad significativa. Claro, que era de lo que default. habíamos hablado la semana pasada, de que la curva estaba invertida. Claro, la Estaban causa de rindiendo- eso... La tasa era un poquito más alta en los cortos que en los largos. Claro, y eso viene a que vos en Argentina tenés un problema de que tenés mucha deuda que te vence en relativamente pocos años. Entonces, si vos pasás como este gran caudal de deuda que tenés que pagar en los próximos años, después se relaja bastante y se vuelve mucho más pagable. El tema es que tenés que solucionar esta situación en los próximos años y los 30 están un poco en ese eje, en el Bueno, centro de la tormenta. El digamos. acceso al mercado de crédito sería Te despeja todo. un driver fundamental como para que digas, bueno, este es el título. Exactamente. De todas maneras, a ver, yendo, digamos, en términos de una visión más macro, digamos, cualquier título de esto, si uno cree que a la Argentina le va a ir bien, es un buen escenario. Después, por otro lado, en materia bopreales, el bopreal, el C7, ¿sí? El que venía rindiendo mejor. Sí, el C y el D muy parejos los dos. El C y el D Serían esos. Pero serían esos. En términos de rendimiento son títulos, como siempre hablamos, bastante más defensivos que lo que implica cualquier GD o AL. Y después en materia de renta fija en pesos, que incluye el ECAP y BONCAP, tenías una tasa entre el 2,2-2,5%. Particularmente hoy estoy un poquito más amante de los bonos de los títulos SER. Pero, a ver, las tasas siguen siendo atractivas en un esquema de nominalidad. Ahora, siempre y cuando siga todo como está. Si uno creyera que se puede despertar el tipo de cambio y que te puede llegar a borrar cualquier ganancia de un coletazo en 5 minutos, sí, que podría pasar cualquier cosa, bueno, a lo mejor un título SER suena más atractivo. Tenemos tires entre el 7 y 9% para lo que es 2025, y ya después 2026 en adelante ya la TIR queda flat, digamos, queda chata, para 26 y 27 en el 9%, más o menos, estaba rindiendo 9, 9,5%. Entonces tenés ese rendimiento que sería el 9% más la inflación, lo cual suena bastante atractivo y te genera un adicional de que tiene alguna cobertura contra inflación. Si la inflación se dispara, vos estás en un título que te va a rendir inflación más 9. Bien, dicho sea de paso, lamentablemente no nos está quedando mucho tiempo. Algunas estimaciones marcarían una inflación en torno al 2%, incluso podría ser un 1,9 quizás. Así que nada, para tenerlo en cuenta, por ahí vamos a tener tiempo la semana que viene de hablar más de tema inflación, y también por ahí sumar otro tema para la semana que viene, más vinculado a el hecho de que los bancos están empezando a prestar dólares y hay muchas dudas respecto de, qué pasa con esos dólares que se crean, por así decir, con el interés. Pero bueno, hoy ya creo que hablamos mucho. De tiempo. Estamos escasos de tiempo, quedará para la semana que viene. Dale, Juan, nos vemos la semana que viene.